Una nueva entrevista, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Brian? Qué Saludos, hermano. bueno, qué bueno volver a saludarte después de un tiempo atrás que estuvimos platicando. Y Claro. hoy, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos años de trayectoria y seguís vigente ahora con Mamboteros? Fíjate que, de hecho, yo creo que lo he dejado saber en mis redes y todo. No estamos, digamos, viviendo al 100% de la música. Siempre, pues Claro, ya cada uno de los tres que estamos ahorita en el proyecto tiene sus proyectos, sus cuestiones, su trabajo. Pero yo creo que cuando algo te apasiona y te gusta de esa manera, no se puede dejar. La verdad que yo cuando me vine de Guatemala venía con la idea de que pues mi vida iba a dar un cambio. Toda mi vida laboral, digamos, desde los 19 años para hace 6 años que me vine, siempre fue la música. Entonces, claro. para mí era un cambio drástico, pero algo que pues, por el futuro y por todo el asunto de mis hijos, pues, tomé la oportunidad de venirnos para acá, para este país. Y pues yo venía sabiendo de que ya no iba a dedicarme a la música, pero yo creo que tardé como unos 5 o 6 meses y de ahí Va de vuelta. me agarró por empezar a escribir y grabar, aunque sea por mí, ¿verdad? O sea, grababa canciones por mi gusto y empecé como de solista. Pero de repente hace 3 años más o menos me Ujú, hablaron para una presentación en San Francisco, California, con Mamboteros. Entonces yo había parado el grupo por 3 años ya y pues dije, bueno, de repente sí se puede. claro. Le pregunté a los muchachos si podían viajar, si podían estar en San Francisco. Y pues la verdad que no habíamos ensayado nada y llevábamos 3 años de no estar juntos, pero como montar bicicleta, creo yo, ¿verdad? Entonces fuimos, nos presentamos ahí y de ahí pues empezaron a salir otras presentaciones, el Festival de Los Ángeles, y empezaron a llamarme de diferentes lugares. Entonces, de vez en cuando sí hacemos algunas presentaciones, igual cuando me toca viajar a Guatemala por X o Y motivo, que tengo que ir a hacer algo, o a visitar a mi mamá o a la familia, pues casi siempre pues anuncio que voy a estar allá y gracias a Dios pues los contratistas salen rápido a Genial. agarrarme fechas y entonces así es como hemos estado más o menos vigentes en cuestión de presentaciones. Por ejemplo, este fin de semana vamos a Providence, Rhode Island, y el siguiente fin de semana vamos a Los Ángeles, California. Así hemos estado, de vez en cuando tenemos presentaciones, como te digo, no nos dedicamos al 100% ya a la música por parte de Mamboteros, pero hemos estado activos grabando canciones y sacando videos y lo hacemos por gusto personal, la verdad, ya es Ujú, porque, como te decía, cuando tenés esa cosquillita, pues yo creo que no se te quita tan fácil y entonces a eso nos hemos estado bien. dedicando en el último año. Del año pasado para acá hemos estado haciendo muchas canciones y grabando cosas nuevas, videos y todo el asunto. No, pues, como te decía, vigentes porque de una forma un poco paralela, por así decirlo, Ujú. pero estás siempre haciendo tu música. Hablemos un poquito, estamos aquí en el presente, Ajá, pero para estas nuevas generaciones que quieran reconocer a Brian, hay ajá. una trayectoria increíble atrás, ¿no? ¿En qué año empezaste con la música? Fíjate que el grupo Contacto nació en 1991. Imagínate hace cuántos años ya. Eh, pero fue hasta en el 97 que logramos empezar a sonar en radio. Entonces, la Ujú, gente, digamos, nos conoció a partir de ahí, a partir de 1997. Entonces, 2007, 2017, imagínate ya casi 30 años de eso, ¿no? claro, Más de 30 años de que se formó el grupo, pero aproximadamente 28 años de que la gente empezó a conocernos. Entonces, sí, fueron 5 o 6 años que estuvimos tocando puertas, probando, grabando diferentes canciones, haciendo algunas presentaciones sin paga y cosas así, claro. pero ya sabes, fue como hacer tablas y tocar puertas hasta que se abrieron. Y ya a partir del 97 y que grabamos el cover de Tumba la Casa y empezaron a salir más canciones, Ujú, yo empecé a componer algunas canciones para el grupo y pues tuvimos varios éxitos a finales de los 90, ¿verdad? Estuvieron Nadie nos detiene, Manos arriba, Señorita linda, entre los más reconocidos. Y
pues eso nos abrió la puerta a una carrera larga dentro de la música. Claro, Estuvimos del 97 al 2000 como Contacto, luego del 2000 al 2005 como CTO, y del 2005 en adelante ya formé Los Mamboteros, y aunque no tuvimos, digamos, la difusión que tuvo Contacto, ni CTO ni Mamboteros tuvo la difusión que tuvo Contacto. Con Mamboteros nunca paramos de trabajar, teníamos trabajo todos los fines de semana, gracias a Dios. Y así estuvimos por muchos años. De hecho, siempre comento eso porque la gente obviamente nos recuerda y todo por Contacto. claro. Pero el grupo que más tiempo duró fue Los Mamboteros. Porque del 2005 hasta el 2019 que yo me vine para acá, que fueron 14 años, estuvimos sin parar en eventos y todo el asunto. Como te digo, tal vez no teníamos radio como lo tuvimos con Contacto, que eso fue lo que nos dio a conocer, al igual que si te recordás, pues salíamos en la tele casi todos los días, Todos los días, ¿cierto? antes de las noticias, entonces eso, pues sabes que era que la gente te reconociera en la calle y muchas cosas que se dieron en ese entonces. Yo creo que la etapa del 97 para el 2000 fue una etapa bien activa para nosotros y eso hizo que del 2000 en adelante pues nos mantuviéramos con mucho trabajo, cada quien con sus agrupaciones, ¿verdad? Claro. Y digamos, ¿cómo fue que, si hablamos de tu infancia y adolescencia, que fue el inicio con Contacto, Ajá, cómo fue esa chispa que de pronto te dijo sí a la música, sí vamos, como lo que me acabas de decir, sigue ahí, pero ajá. ¿cuál fue la primera? Fíjate que de hecho yo creo que desde chavito siempre tuve el gusto por lo escénico. Me gustaba, Ujú. por ejemplo, las obras de teatro que hacíamos en el colegio, clausuras y cosas así, casi siempre pues me daban los papeles así como medio importantes porque era de los que quería estar ahí, me aprendía todo y era así como que no tenía miedo escénico, digamos, ¿verdad? Claro. Siempre me gustó desde pequeñito. Pero te diría que fue cuando empezaron los New Kids on the Block y Menudo estaba en su apogeo y todo eso, que era ese rollo el que a mí siempre me gustó, como los grupos, las boy bands y cosas así, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces yo quería formar un grupo así y de repente, pues un primo mío que se llama Charlie, eh, empezó a formar un grupo que se llamaba Zodiaco. Ellos eran mayores que yo. Eh, entonces, suponete, ellos eran adolescentes, yo era niño, por decirte algo, y yo los veía ensayar y todo el asunto, porque te estoy hablando de que para ese entonces yo tenía 10 11 años, ¿verdad? Claro. Entonces yo los veía a ellos ensayar y todo, y ensayaban en la casa de la par de la mía, que era donde vivía mi tía, que es la mamá de Tito, que después fue parte del grupo conmigo. Y pues yo me subía a la pared y me ponía a verlos ahí cómo ensayaban y todo, y yo decía, yo quisiera hacer eso. Y cuando ya tenía yo 14, yo le hablé a Tito para ver si su mamá nos podía apoyar y hacer un grupo nosotros. Aquel no muy quería, al final lo convencí y formamos el grupo. Ujú. En el 91 hubieron muchos integrantes que entraron y salieron. De los que más estuvieron, estuvo Edgar, estuvo Jim, que fueron parte, digamos, importante de Contacto antes de que empezáramos a sonar en radio. Ujú. Edwin Sarceño, que fue uno de los integrantes que también marcó mucho porque él perdió la vida a los 16 años, lo mataron y pues todavía no sonábamos en radio y cosas así, y era de Claro. los entusiastas en el grupo. Eh, y ya él murió en el año 94 y en el 97 empezamos a sonar. Eh, entonces, cuando ya se abrió la puerta, logramos hacer una audición para Producciones Barça y ellos nos empezaron a poner en programación en radio, pues ahí ya el juego cambió, ¿verdad? Del 91 al Claro, claro. 97 estuvimos así y del 97 en adelante pues todo fue diferente. Teníamos muchas presentaciones. Eh, el 98 te podría decir que fue el año tal vez más activo de mi vida, ¿verdad? En cuestión artística. Música. No Ujú. parábamos de trabajar. Sí tuvimos mucho éxito en Guatemala. Creo que recorrimos toda Guatemala. Y parte del sur de México, Chiapas, Puerto Madero, pues, eh,
Tapachula, cosas así, como el sur de México. Pero fue hasta que ya nos volvimos CTO que fuimos a Honduras, a El Salvador, y luego viajamos acá a Estados Unidos en el año 2002, ya como CTO. En el 2005 fue que se terminó CTO y entonces formé los Mamboteros. Y con los Mamboteros sí he tenido muchas giras aquí en Estados Unidos. Antes de venirme a vivir para acá, tuve 4 o 5 giras que fueron extensas, ¿verdad? De varias semanas acá en Estados Unidos, varios estados. Y gracias a Dios, pues se han hecho muchas cosas que la verdad no nos esperábamos que Me iba imagino. a pasar. Una gran trayectoria. Pero, ¿por qué el género? ¿En qué momento se dirigieron me hablabas de ciertas influencias, pero esas no son compatibles con lo que me Claro que no. platicabas? Fíjate que todo empezó porque queríamos hacer algo así. Era como entre hip hop y pop, ¿verdad? O sea, Ujú. el asunto era más como una boy band. Pero no encontrábamos el sonido y en Guatemala, pues los grupos que estaban pegados, casi todos eran tropicales, ¿verdad? Rana, FM, La Gran Familia. El rock era muy poquito, ¿verdad? Que existía por ahí. Y, y, digamos, pop y cosas así era muy difícil Sí, sí, sí. encontrar un público en Guatemala, porque el público en Guatemala es muy tropical, ¿verdad? Cumbia, Claro. merengue. Entonces, el reggaetón, digamos, ni existía. Lo que nosotros escuchábamos en cuestión urbana era hip hop o reggae, que se le llamaba reggae playero, que era un reggae que era 110 en velocidad. Claro. Entonces ese era el reggae que nosotros escuchábamos y eso venía de Puerto Rico y de Panamá, ¿verdad? Nadie lo estaba haciendo en Guatemala. Entonces nosotros empezamos en verdad más como tratando de buscar covers de hip hop y de R&B y pop y cosas así. Entonces era Ujú. muy distinto del grupo, ¿verdad? Empezamos Claro, claro. a probar. Proyecto 1 sale en el 91, justo cuando nosotros empezamos, pero en realidad solo pegaron la de Brinca. Correcto. Creo que Ujú. tenían un par que eran medio conocidas, pero la que pegó fue Brinca, ¿verdad? Y hasta 3 años después, en el 93, sacaron Está Pegado, pero era como que sacaban un sencillo cada cierto tiempo, no era como un estilo Mm. musical, sino que era un grupo que estaba haciendo algo diferente, que era mezclar el house con el merengue, ¿verdad? De ahí Claro, viene claro. el género merengue house. Pero es hasta que sale Sandy Papo y Legales que ya se vuelve como un estilo musical, ya no era solo Proyecto 1, ya era un estilo de varios grupos. Entonces sale Sandy Papo, Ilegales, El Cartel, no me recuerdo de cuántos grupos más, hubieron varios, pero creo que los 3 más significativos fueron Sandy Papo, Ilegales y Proyecto 1. Entonces cuando los escucho, digo yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, por ahí nos Mm. tenemos que ir, esa es la línea. Entonces empezamos a escribir, yo empecé a escribir canciones en esa línea, pero Ujú. sí, pues yo no era, digamos, un compositor ni nada por el estilo, sino que estaba como tratando de ver cómo se hacía. Entonces me recuerdo muy bien que yo ponía el disco de Sandy Papo y trataba de tomar en cuenta cuánto se tardaban ellos en el coro, cuánto se Ah, tardaba ya. una estrofa. O sea, yo escribía y empezaba a escribir rimas y todo y cantaba desde donde ellos empezaban a cantar hasta donde llegaban al coro. Y ahí decía, ok, esa es una estrofa. Entonces el coro duraba lo mismo. Todas las estructuras de las canciones de Contacto tienen la misma estructura de las canciones de Sandy Papo. O sea, no la melodía, o sea, no copié melodías, no copié letras, pero la estructura física de la canción, digamos, Del estrofas, arreglo, coro, digamos. cuánto duraba el puente y Ajá. todo eso es exactamente igual que hacía Sandy Papo. Sandy Pop. Entonces, años después me tocó conocer a Sandy y grabar un tema con él. Y Ajá. para mí fue, ¿Le eh, contaste? sí, fue la verdad algo muy, muy bueno para mi vida, porque yo le conté a él que digamos, era mi maqueta a seguir, ¿verdad? Claro, claro. Y pues él, la verdad, siempre se portó muy gente conmigo. Ya después de grabar la canción, pues yo le escribía y él me contestaba de inmediato. Nunca fue así como subidito ni nada por el estilo, ¿verdad? Claro, y con Hasta una que, gran trayectoria. sí, hasta que lamentablemente pues falleció. Él, a pesar de que ya no sonaban y cosas así, pues él se mantenía con mucha actividad, más que todo en Sudamérica.
tenía mucho público en Chile, en Ecuador, en Venezuela. Él se mantenía mucho en actividades en Sudamérica. De hecho, la canción que grabamos, que se llama Una Soltera, sonó mucho en algunos países de Sudamérica. Y como te digo, la experiencia fue totalmente surreal para mí. Muchos años después, ya después de que él falleció, conozco a Winston de Fulanito. Y él escucha la canción y me dice, quiero que hagamos un remix de esa canción. Entonces, hay una versión de esa canción en donde está Sandy Papo, Los Mamboteros y Fulanito. Y se llama Leona Soltera. Esa la sacamos hace como 3 años más o menos. Entonces, suponete, para mí son cosas que no me imaginé que iban a pasar, ¿verdad? Que Claro. gente que siempre yo admiré y que yo decía, algo así como eso quiero hacer, llegar a grabar con ellos y que ellos opinen que algo que yo escribí está al nivel y que quieran grabar conmigo esas canciones. La verdad es algo que no me esperaba cuando las escribí, ¿verdad? Experiencias que te va dejando la música que son Eh, gratificantes. Pero, ¿crees que el hecho de que estés radicando en Estados Unidos ha sido una buena plataforma para este acercamiento? Fíjate que te diría que no, no ha influido mucho porque, por ejemplo, cuando grabamos con Sandy Papo, yo no vivía acá en Estados Unidos, yo vivía en Claro, Guatemala eso. todavía. Pero sí se dio que como yo estuve viajando, conocí personas y estas personas me pusieron en contacto con ellos, ¿verdad? Mm, Entonces, probablemente sí influyó el hecho de que viajábamos hacia acá, hacia Estados Unidos. Porque, por ejemplo, con Sandy, el videoclip de esa canción se grabó acá en Nueva York, pero yo todavía no vivía acá en Nueva York. sí, Eso se grabó en el año 2013. Yo me vine a vivir acá en el 2019, 6 años después. Entonces, sí, se habían hecho algunas cosas. De hecho, el contacto con Winston de Fulanito no se dio ni aquí en Estados Unidos ni en Guatemala, sino que en otro país en donde hubieron unos premios ujú, y una persona que era conocida mía los vio ahí, le platicó, me hizo una videollamada, me lo presentó en videollamada y luego le empezó a enseñar música mía y ahí él vio que habíamos grabado una canción con Sandy. Entonces él me habló y me dijo, mira, esta canción a mí me interesaría, yo nunca hice un featuring con Sandy Papo y me gustaría hacerlo normal. póstumo, ¿verdad? Ya Sandy no estaba con nosotros, pero entonces él me dijo, hagamos una versión nueva, dejamos la voz de Sandy y grabo con Fulanito y entonces ya sería Mamboteros, Sandy Papo y Fulanito. Y así es como se hizo Listo. este remix. De hecho, en el disco que vamos a sacar ahora, vamos a meter nosotros esa canción, porque esa canción, que fue algo que también me llenó mucho, se lanzó Ujú. como sencillo de Fulanito. Entonces, Oh, te entiendo. si buscas la canción, no aparece como en la plataforma mía, sino que aparece en la plataforma de ellos, ¿verdad? Te entiendo. Ajá, entonces la canción está como Leona Soltera de Fulanito. Pero sí estamos acreditados y todo, y pues ¿qué te diré yo? El 60% de la canción la escribí yo, ¿verdad? Claro, claro. Y Eh, tiene un nuevo aire en esta nueva producción. Hoy por hoy, Mamboteros tiene un video que está ahí, sonando bastante, hace poco que lo subieron a plataformas, ¿no? ajá. Y tuvo muy buena aceptación. ¿Cómo te planteas y cómo lo visualizas? No sé de cuál de todos me estás hablando. Hicimos Eh, varios el últimamente. pero el más reciente, el que acabas de subir, Bueno, de subimos hace poco uno que fue un featuring con la voz líder de Cumbia Kings, el primer cantante que tuvo Cumbia Kings, exacto. que su nombre es Jason Cano, se hace llamar DJ Kane ahora. También tuvimos un acercamiento con él, se hizo la canción, lamentablemente no pudo llegar al videoclip, entonces no sale en el video, pero él es el que canta en el coro de la canción y grabó algunas partes que él escribió, adicional a lo que yo había escrito. Esta canción la acabamos de lanzar hace menos de 2 meses. Ujú, Esta canción se llama Pa' que lo baile exacto. y lo hicimos en Guatemala, ¿verdad? Fuimos a grabar allá. Fue y ha sido bien bonito la grabación de este disco porque se incorporó con nosotros Luis, que fue el Huicho que estuvo conmigo en contacto por todos esos años, en el grupo Contacto. Entonces empezamos a grabar el proyecto.
Y cómo empezó todo, porque el primer sencillo que sacamos se llamaba Tráigame la bulla, y yo le hablé a él él tiene varios carros clásicos, entonces yo le pregunté si me prestaba los carros para grabar el video. Y de ahí ya ahí la locación y todo empezamos a platicar de, mira, y si hacemos un remix de Nadie nos detiene y grabás con nosotros. Y me dijo que estaba bien, entonces de una vez planificamos que al final del video iba a salir él y íbamos a poner continuará. Y la idea surgió como que solo se iba a grabar el remix con él. Pero ya de ahí, pues como que él se emocionó igual que nosotros. Ya, como te digo, ya no se dedica a la música tampoco. Tiene sus negocios. Pero pues por la gana de hacer música, Claro. me dijo, mira, démosle, ¿oh? Yo me monto con ustedes y grabemos el disco completo. Entonces eso también le dio otra perspectiva al proyecto que traíamos con Omar, que es el otro integrante de Mamboteros. Y empezamos a grabar el disco ya los tres, ¿verdad? Entonces, nosotros ya habíamos grabado creo que 4 canciones, y de las 4 pues ya lo que hicimos fue regrabarlas y que grabara Luis en ellas, y empezamos a hacer más canciones. De hecho ahorita estamos en el proceso, ya solo nos falta un tema más de terminar de mezclar, y ya con esto ya solo vamos a planificar cuál va a ser el siguiente sencillo y subir el disco, ¿verdad? Y la verdad, te digo, estoy muy contento con el disco porque trae varias canciones. El disco se llama Back to Basics y la idea es como regresar al ritmo original, digamos. El sonido que tiene el disco es lo más cercano a Contacto que puede haber, ¿verdad? O sea, todo lo que yo hacía para las canciones de Contacto lo plasmé en este disco nuevo. Entonces, el disco tiene un sonido retro, pero lo estamos haciendo intencionalmente. La idea es que suene a lo que hacíamos en los 90s, digamos, con un sonido mejor en cuestión de que cambiaron mucho las circunstancias de grabación y todo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, aparte tenemos más experiencia, son ciertas cosas que lo hacen mejor de lo que grabamos en los 90s. Y hicimos 2 remixes, no hemos lanzado el otro, y es una de las canciones que hace falta, ya está grabada, no está mezclada. Hicimos 2 remixes, hicimos varios remakes, que la diferencia entre el remix y el remake es que los remakes son canciones que nunca lancé, pero que ya existían y las hicimos en versiones nuevas para poderlas lanzar con la gente, que de hecho Pa' que lo baile, que fue la que hicimos con DJ Kane, es una de esas canciones. Esa canción yo la escribí para los Mamboteros en el año 2005. Entonces se Ya hace grabó 20 años. una versión, y ahorita 20 años después la hicimos de nuevo y tuvimos la oportunidad de grabar con DJ Kane en la nueva versión, ¿verdad? Sí se están grabando de nuevo, sí se están haciendo arreglos nuevos, o sea, no es como que solo hayamos Ajá, claro. agarrado los temas y todo. Y hay varias canciones que salieron así. Tráigame la bulla fue una de ellas, esa la hice para CTO en el año 2004, si no estoy mal, o 2003. Está Cosa Buena, que también es una canción que nos gusta mucho, que esa la hicimos también en el 2005, fue para el mismo disco que Pa' que lo baile. Entonces hicimos varias canciones como remakes y también hice algunas canciones nuevas, ¿verdad? Pero que sonaran a lo de antes, que esa era la intención. Entonces este disco, la verdad, en lo personal, es uno de mis discos favoritos de los que he sacado. He contado como 3, pero ¿cuántos temas vienen en el disco completo? El disco completo va a traer 9 temas y 3 versiones en vivo que grabamos de Señorita Linda, Las Mujeres y Manos Arriba, que son temas que fueron conocidos. Las hicimos en vivo totalmente, o sea, grabados con orquesta y toda la onda. Que ¿Dónde? tuvimos Acá, videos incluso de eso. Entonces, era una de las cosas que queríamos hacer, probar grabar en vivo, totalmente en vivo. Entonces, llevamos a los músicos y todo, nos fuimos al puerto de Monterrico, rentamos una casa ahí, pusimos la banda y nos pusimos a cantar nosotros y se grabó eso en audio. Entonces se subieron los videos, pero también tenemos el audio, ¿no? Entonces el audio está en Spotify y todo el asunto. Entonces esas 3 van como bonus track en el disco. Entonces prácticamente el disco tiene 12 temas. Entonces, 12 temas, ajá. incluyendo la que me decías que tiene la participación de Sandy y Fulanito. Exacto, esa se llama Leona Soltera. Entonces está Pa' que lo baile, está Cosa Buena, está Trágame la bulla, hay una nueva que se llama Bátelo, hay otra nueva que se llama, ¿cómo se llama esta? Nos fuimos de rumba, está Mueve la cadera, que es otro remake,
está el remix de Se Acomodan y el remix de Ujú. Nadie Nos Detiene. Entonces, esas son las 9 más las 3 que son en vivo. ¿Qué significa para tu persona tener un tema como Nadie Nos Detiene? Fíjate que es como de las cosas que no te esperas, porque justamente cuando yo quise probar hacer las primeras canciones mías, ¿verdad? No, que no fueran covers, porque al principio Tumba la Casa, por favor, Rumba Te Tumba, todas esas canciones eran covers. Entonces yo quería empezar a escribir y que ya dejaran de darnos covers y poder empezar a grabar canciones originales. Entonces me senté un día y dije, bueno, voy a escribir una canción como de estilo merengue house. Entonces Ujú. agarré la canción de Es hora de bailar, todo el mundo de pie, de Sandy Pop, y empecé a escribir y entonces se me ocurrió la de las mujeres. A mí me gustan las mujeres, buenas, a mí me gustan las mujeres, bueno, bueno. Ujú. Entonces escribo esa canción, termino esa canción y oigo en el mismo disco de Sandy Papo, oigo una canción que era la única que era como de reggae en ese disco que se llamaba Pégalo, 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 Ah, sí. pégalo, pégalo. Entonces escucho esa canción y se me ocurre, voy a hacer una así. Entonces escribo Nadie nos detiene, que nos traten de parar. En ese entonces, como te decía, el reggae que yo escuchaba era Playero, era DJ Chiclín y así. Entonces había una Ujú. canción en Playero, si no estoy mal, era Playero 8 o algo así. O no, Dinoise, creo que era Dinoise 8, Ujú. que era discos de compilaciones que hacían los puertorriqueños y los lanzaban. En esa canción había alguien que decía, ¿y la competencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la competencia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agarro ese coro y lo meto en Nadie Nos Detiene, sin saber que eso era lo que la gente más se le iba a quedar. Y mucha gente no sabe de dónde salió o lo que sea, ¿verdad? Yo pues nunca me he agarrado créditos ajenos. Entonces, suponete Tumba la Casa, yo siempre he dicho que es un cover, ¿verdad? Que no era de nosotros, era de Sancocho. Pero la gente siempre pensó que la canción era nuestra. Pues Eh, hasta la fecha, ¿no? sí, fíjate que de hecho así funcionaba el asunto en Guatemala, porque Ujú. canciones muy conocidas como Tu mujer me has embrujado, de la FM, no era de ellos, ¿verdad? Era un cover. Claro, Eh, claro. Canciones como Pintalabios de la Gran Familia, Tu boca, yo quiero, boquita pintalabios, era de Coco Ujú. Band, que era de Dominicana, ¿verdad? Dominicana. Muchas canciones como Seda de Ensamble Latino también eran covers. Entonces se acostumbraba mucho a hacer eso porque en ese entonces no había internet, no había acceso a mucha música de afuera. Entonces habían canciones que tal vez pegaban en otro país, pero no en Guatemala. A eso se le llamaba fusil, ¿verdad? Así Claro. se le llamaba. Vamos a fusilar esta canción. Entonces, de repente alguien compraba un disco, escuchaba la canción y decía, esta canción está buena, y sacaban la canción en Guatemala y no era que dijeran que era de ellos, pero no decían que era Claro, de claro. otro, ¿verdad? Entonces, así fue como nos dieron a nosotros Tumba a la Casa. Y como te digo, Nadie Nos Detiene, básicamente es original, lo único que agarré ese coro y creo que había un pedazo también, el pedazo del inicio, donde dice, venimos de todo corazón. Ajá. Ajá, ese pedazo era igual, pero decía otra cosa. No recuerdo ni qué era lo que decía, pero no decía, venimos de todo corazón, sino que decía otra cosa. Pero era igual. Entonces agarro esas dos cosas, eran, como te digo, eran mis primeros intentos de canción, ¿verdad? Estaba como aprendiendo cómo estructurar una canción. Entonces, ni idea que esa canción iba a ser un himno Tan para nosotros, ¿verdad? sí, Eh, todo. entonces, imagínate, hicimos esa canción y te puedo decir que la lanzamos a finales de 1997 y la Ajá. canción, yo me vine en el 2019 y la canción seguía sonando en radio. Imagínate, más de 20 años vigente en la radio en Guatemala. Y cuando sacamos este remix, mucha gente lo asimiló muy bien. Yo tenía como miedito, porque cuando las canciones pegaron muy fuerte, es difícil que la gente asimile una versión nueva, ¿verdad? Claro. Traté de que no perdiera la esencia, de que tuviera como que los mismos sonidos base, cambiarle algunos dembows y cositas, pero siempre, eh, digamos que los loops que se usan en el reggaetón, los que agarramos fueron los loops que se usaban en esa época, justo en Ujú. Dinois, en Playero, en todo eso. O sea, suena al reggae de 1998, pues, a pesar de que tiene un sonido más conciso. Solo le hice un verso nuevo, pero a la gente le gustó mucho ese verso nuevo. Y,
y fue muy bien recibida. De hecho, tiene más de 40,000 views ahorita en YouTube y la lanzamos hace menos de un año, pues. Entonces, en meses y muchos DJs y todo me mandaban sus videos donde la estaban ya sonando en las discotecas y todo. Entonces, imagínate una canción que escribí en 1998, le hago un remix en el año 2025 y la gente lo asimila muy bien, ¿verdad? ¿Te Entonces, imaginas, te imaginas el impacto que tuvo en esta generación X, digamos, atrás, para poder decir que hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Y que sí. es bien recibida. Y fíjate que de hecho yo estoy bien consciente, yo creo que no pretendemos cambiar eso, yo estoy bien consciente que la gente que me apoya, la gente que contrata, que va a los eventos, que escucha la música, que Ujú. ve los videos, que comenta, es gente contemporánea, es gente que tiene más de 40 años de edad, ¿verdad? Entonces, no estoy buscando entrar al mercado juvenil ni nada por el estilo. Ajá. De hecho, por eso fue que escogimos hacer el disco retro, ¿verdad? O sea, es intencional el asunto de que sabemos quién es nuestro público y para quién queremos hacer las cosas. Lo Ujú. otro que cabe, pues que lo mencionemos es que estamos haciendo este disco para nosotros, ¿verdad? O sea, es más para nosotros, no es como que, pero si no se vende, si la gente no lo escucha. O sea, obviamente se siente bonito saber de que la gente le gustó lo que está haciendo, pero en Claro. realidad lo estamos haciendo para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros y pensando en todos los que fueron fans de nosotros en aquellos años, ¿verdad? Que se emocionan al vernos juntos, que se emocionan al escuchar el estilo musical que les causó qué sé yo cuántas anécdotas. No tenés idea cuánta gente me comenta cosas que yo no tenía ni idea. ¿Alguna que recordes? Varias, por ejemplo, un par de chavas me comentaron que una vez nos fueron a ver a algún pueblo, digamos, Ujú. desde la capital, se fueron en bus. Esa vez me recuerdo que nosotros llegamos tarde al evento, porque teníamos muchos eventos, entonces llegamos tarde, la gente estaba enojada, nos querían linchar. Fue un solo rollo. Nos tuvimos que ir casi que huyendo del pueblo y ellas se quedaron ahí y no tenían cómo regresarse ni nada y se quedaron a dormir en el parque del pueblo, así en las bancas. Entonces, escuchar esas cosas muchos años después que me digan, fíjate que a mí me pasó esto y esto. Me pasó también que una vez, hace muchos años, alguien Ujú. nos contrató para una fiesta en Guatemala, como los mamboteros. Y cuando me pagó, me dice, ¿sabes qué? Cuando vos veniste por primera vez a este pueblo en 1997, yo quería ir a verte y no tenía dinero para poder pagar mi entrada y mis papás no me pudieron pagar la entrada. Y yo lloré porque no te pude ir a ver, me dice, yo tenía tantos años y ahora gracias a Dios, pues la vida me ha dado vueltas y yo te estoy contratando. Entonces, para mí, el poderte contratar es una cosa así grande Un porque logro. siempre te quise ver y nunca pude y ahora soy yo el que te está trayendo al pueblo. Entonces, anécdotas así como esas, ¿verdad? Que a veces uno no sabe que ocurren, ¿verdad? Muchas cosas que pasan. Brian, en esos tiempos donde nadie nos detiene, tumba la casa, era increíble esa retroalimentación que tenías con un segmento de población. Pero Ajá. en tu interior, ¿en algún momento sí se movió el piso o te desestabilizó y te creíste lo que realmente estabas viviendo, que era la fama? Fíjate que me gustaría creer que no. Yo creo que no, ¿verdad? Ujú. De repente más de algo pasó, no sé, pero yo Pero creo que digamos, amistades, un poco las de amistades siguieron descontrol en siendo la vida. las amistades siempre siguieron siendo las mismas. Yo siempre fui terminábamos el evento y llegaban a pedirme fotos, me tomaba fotos, Ujú. nunca fui así, no, nos vamos. O sea, no, al contrario. Y después, cuando yo ya fui como el propietario de los grupos, como de Mamboteros, por ejemplo, yo Ujú. les decía a mis integrantes, ¿verdad? Esto es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, había veces que tal vez ya era mucho y todo, y ya se me quedaban viendo así como, mira, ya vámonos. Y yo les hacía así como, espérense, espérense, porque yo sabía lo que había costado llegar a eso, ¿entendés? Entonces, eh, creo que a veces sí llegó un momento en donde era mucho, ¿verdad? Y sí llega a ser un poco tedioso. Y aunque, como lo he dicho en las entrevistas, a veces suena mal, pero fue cierto, sí pasó.
me Ujú. pasaba que yo salía a comer con mis hijas chiquitas y todo, y no me dejaban ni comer, ¿verdad? O sea, llegaban a la mesa y, ay, mire, ¿será que me puede firmar aquí? ¿Nos podemos tomar una foto? Y Ya cosas así. molestaba un poquito. Ajá, entonces uno así como, va, pero estoy aquí con mi familia, ¿va? Entonces, sí se dieron ocasiones así, pero creo que cuando deja de pasar, Ujú. lo extrañas. O sea, si llegas a pensar, ya la gente no me reconoce como antes, ¿verdad? O sea, yo Ujú. salía a la calle y todo el mundo sabía quién era yo y se me quedaba viendo y para bien o para mal, porque algunos, ya sabes cómo somos en Guate. Claro, Entonces mucha gente se burlaba, mucha gente lo agarraba de chiste o como sea, pero en su mayoría era admiración, ¿verdad? Era como respeto y algo bonito. De hecho, siempre tuvimos como problema con el asunto de que en ese entonces era bien marcado los rockeros y los que no. ¿Ah? claro, Entonces, claro. entonces nos odiaban a morir, pero lo chistoso era que nosotros con los grupos de rock nos llevábamos muy bien. Entonces éramos amigos y todo, pero el público de ellos nos odiaba, ¿va? Así como que, Sí, no podía existir ajá, o sea, para una ellos era fusión de ritmos. ofensivo que la gente nos buscara tanto y que, o sea, no entiendo por qué no pueden simplemente decir, bueno, a mí me gusta esto y hay gente a la que le gusta esto. Pero era muy marcado el tiempo, incluso Demasiado. los programas de radio era ponías una hora solo rock, y si Ajá, ponías algo de Contacto, te apagaban el radio, claro, ajá, entonces o sí o creo, viceversa, ¿no? una vez me recuerdo muy bien, nos hicieron una entrega de premios y la mayoría de los grupos que iban a estar eran de rock. Entonces cuando Ajá, pasamos nos empezaron a buchar y a insultarnos y de todo, ¿verdad? Creo que Ricardo Andrade nos dio el premio a nosotros. Y cuando lo recibí todo, me eché mi speech, que siempre yo no me quedaba callado. Pero sí, fíjate que es como, no sé, yo no entiendo la verdad, porque a mí me pasa, yo colecciono música y colecciono música de todo tipo, ¿verdad? No me gusta el thrash o el metal así muy agresivo, pero yo oigo mucho rock, ¿verdad? De hecho, fui súper fan de los Beatles, así, no te digo que ya no lo soy, pero hubo un tiempo en donde estaba, pero súper metido con el asunto de los Beatles. Entonces, siempre escucho música rock, ¿verdad? Mucho. Tengo claro. mucho conocimiento musical en ese aspecto. Y me da risa cuando la gente se encierra en un género, ¿verdad? O sea, yo creo que tienes que tener un poco de mente abierta. A mí hay géneros que no me gustan, pero por decirte algo, si a mí no me gusta Peso Pluma, ¿verdad? Yo no me voy a meter a las páginas de Peso Pluma para escribirle, sos un asco, andate de aquí. O sea, simple y sencillamente no lo escucho. Claro, Pero claro, hay claro. gente que cree que sí tiene que sacarlo de su pecho. Entonces, No, pero a ustedes le pasaba, porque, bueno, haciendo ahorita que me lo comentas, trato de recordar un poco, y sí era ajá, muy clasificado. El sí, género, quienes seguían a Contacto era ese género de música y ajá, otros similares, ¿no? Y de ahí sí, no había tregua. No es como ahora que de repente estás escuchando algo XY ritmo y de repente cuando escuchas ya estás pasándote a otro, pero antes sí. no. Eso sí ha cambiado un poco. ¿Qué más crees que ha cambiado en el mundo de la música desde tu perspectiva? Ah, fíjate que muchas cosas siguen igual. Me sorprende ciertas cositas como de repente que es muy exitosa gente que no debería ser tan exitosa, ¿verdad? Ujú. Eh, y como te digo, sí, no caigo en el hecho de ponerme yo también a tirar puya como te comento, sino que sí simplemente a veces uno piensa, ¿qué es lo que en realidad quiere la gente entonces, ¿no? O sea, yo Pero creo que mientras más elaboradas es la música, menos reacción tenés un público selectivo, ¿verdad? claro, claro. Yo entiendo Mien- que hay música de culto y Ajá. música de disfrute, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo único es que yo siempre lo dije, o sea, el rock es bonito, lo puedes escuchar y todo, pero no te vas a ir a una fiesta y te van a estar poniendo rock toda la noche. O sea, al contrario, te ponen todo lo demás, ¿verdad? Claro, Y tal vez una que otra rock para que cantes y te la pases alegre, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, tenés que aceptar que si quieres salir a una discoteca, no vas a ir a escuchar rock, ¿va? Entonces, creo que como te digo, o sea, en lo personal, a mí sí me gusta casi todo estilo de música y me gusta mucho,
como la cronología musical, porque me Ujú. gusta ir viendo cómo fueron cambiando los sonidos, cómo aquí empezó a entrar el sintetizador, aquí empezaron a usar efecto en las voces, aquí. Entonces yo casi todas mis playlists, si vos miras mis playlists en YouTube o en Spotify o lo que sea, van en Ujú. orden cronológico. Casi siempre pongo así como de los 50, 60, 70 y me voy mezclando español, inglés, en todos los géneros, ¿no? O sea, no tengo, en mis playlists tengo baladas, tengo merengue, tengo salsa, tengo reggaetón, tengo de todo, pero cronológicamente. Entonces, soy muy como de eso, de estar oyendo así como que de ciertas épocas, ¿verdad? ¿Y si Entonces, disfrutás mucho del reguetón? ¿Es lo que consumís, el reguetón no, actual? no es lo que consumo. Oigo mucho más música de antes, música viejita. ¿Qué Todavía estoy género? indeciso si mi década favorita es los 70s o los 80s. A pesar de que la música de los 90s es el soundtrack de mi vida, ¿no? O sea, sí me Claro. pasa que cuando entro a la década de los 90s y empiezo a escuchar toda la música de Technotronics, de Vanilla Ice, de MC Hammer, me vienen todos los recuerdos de mi infancia, adolescencia, Un mis flashback momentos de la más vida. chileros. Ajá. Obviamente yo no estaba vivo cuando estaba la música de los 80 en su auge o de los 70, pero es música que me gusta un montón. De hecho, Ujú. la transición entre la música de los 60 y de los 70, que fue, digamos, del 70 al 75, por decirte algo, es mi Ujú. música favorita, creo yo. Donde estaba ¿Y es lo que Greenpeace, consumís a diario? estaba No. Bread, eh, mucha música de esa me gusta mucho, Eric Clapton. Oh. Entonces, como te digo, es bien como contradicente, porque yo no hago ese tipo de música, pero esa es mi música favorita. Yo no puedo, yo no soy reggaetonero, digamos, o sea, mi rollo no es reggaetón, ¿verdad? Me Seguís en adapté, el house y sí, en el me merengue. adapté, me adapté, los mamboteros nos adaptamos a la época. De hecho, el nombre mamboteros, cuando la gente me pregunta, lo digo lo que es. Cuando empezó el reggaetón, a mí no me gustaba, yo lo sentía súper lento, ¿verdad? Comparado con lo que Ujú. nosotros veníamos de pum, pa, 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 y la adrenalina y el baile, de repente pum, ca, pum, ca, pum, ca, pum. Y decía, no, hombre, ¿por qué me Cuando están empezó la criptia, dando ¿no? Con el simultáneo? combo y algo así como Ajá, no tal. me gustaba, la verdad. Cuando salió Tego Calderón y todo eso, o sea, no me Ujú. gustaba mucho, pero le fui agarrando el gusto, ¿verdad? O sea, sí me gustaba. De hecho, sí te puedo decir que Daddy Yankee, Nicky Jam, Wisin y Yandel y todo eso, sí lo escuché, lo consumí mucho. Tengo mucha música de ellos. Eh, Me gusta mucho el estilo, ¿verdad? Pero al principio a mí me costaba mucho asimilar de que se nos había acabado el merengue house, ¿verdad? Que se nos acabó y que empezó una nueva era. Evolucionó el merengue Ajá. house, ¿no? Sí, mira, cuando por ejemplo Daddy Yankee, o te digo, Don Omar sacó Dile, ¿verdad? Dile que bailando te conocí. Cuando sacó Don Omar esa canción, me gustaba mucho porque era una mezcla tropical con el reggaetón. Entonces, Ujú. la mayoría de lo tropical que metían en el reggaetón era bachata, ¿verdad? Era Claro. el bachateo al principio, porque era lo que se pegaba con el tempo del reggaetón. Después, bueno, cuando yo decidí salirme de CTO y empezar un nuevo proyecto, empecé con un dúo, con Edwin Sánchez, y éramos un dúo porque la mayoría de los reggaetoneros eran dúos, Wisin y Yandel, incluso Claro. Daddy Yankee y Nicky Jam eran dúo en ese entonces, estaba Héctor y Tito, estaba Plan B, Alexis y Fido, o sea, la mayoría eran dúos. Entonces empezamos el proyecto como un dueto y se llamaba Brian y Edwin. Pero la mayoría tenían como su seudónimo. Era, por ejemplo, Nicky Jam y Daddy Yankee eran los Cangris. Héctor y Tito eran los Fathers o los Bambinos, creo que eran. Sí, sí. Wisin y Yandel, los extraterrestres. O sea, habían como seudónimos. Alexis y Fido, los Pitbull. Entonces, nosotros dijimos, ok, ¿cómo nos podemos llamar? Y en una de las canciones que escribí en ese entonces, que de hecho es Cosa Buena, creo, yo mencionaba en la canción Doy gracias al cielo que me hizo mambotero. Ajá. Pero ¿por qué era mambotero, verdad? Nosotros al puente del merengue le llamamos mambo.
O sea, Ujú, vámonos al mambo, ahí, tum, ta, 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 la parte musical, digamos, del merengue. Entonces, a los que cantaban reggaetón se les decía reggaetoneros. Entonces ujú. yo dije, voy a mezclar el mambo del merengue house con Con reggaetoneros. los Entonces reggaetones. dije, doy gracias al cielo que me hizo mambotero. O sea, mi reggaetón era tropical. Entonces lo que decidimos fue que el tempo de la música tropical que se pegaba a lo despacio que era el reggaetón era la salsa. Entonces empezamos a hacer salsatón antes de que existiera el salsatón. Entonces yo agarraba el reggaetón y le metíamos arreglos de salsa con una base de reggaetón. Y eso fue el inicio de los mamboteros. Entonces nos gustó la palabra mamboteros y de ahí nos quedamos como Brian y Edwin, los mamboteros. De hecho, si vos pones mamboteros en YouTube, en lo que querrás, no te va a salir nadie más que nosotros. O sea, la palabra no existía, ¿verdad? Después sí le pusieron mamboteo, o sea, nos vamos al mamboteo, que era exactamente eso, era fusionar algo de urbano de reggaetón con algo tropical, Con ¿verdad? tropical. Entonces Pues nuestro yo, disco, el 80% del primer disco que yo saqué con los mamboteros era salsatón, era una mezcla de reggaetón con algo tropical, ¿verdad? Entonces, de hecho, las canciones que tienen un toque de reggaetón en este disco nuevo son así, son reggaetón pero tropical, no hay nada full reggaetón. claro, claro. Pero yo Entonces, creo que ni el reggaetón criollo es el que existe hoy, ¿no? Hoy ha no, evolucionado tanto. suponete ahora hay tanta onda dentro del reggaetón que hay un montón de mezclas muy buenas. De hecho, si te das cuenta, pues empezaron a sacar mucho merengue, bachata, eh, fusionado y cantantes de reggaetón, ¿verdad? Entonces, la gente cree que, o sea, sigue siendo reggaetón, aunque, por ejemplo, hay una canción ¿cómo se llama este cuate? Eh, no sé por qué Manuel Turizo. Ajá, Se me bloqueó ahorita un ratito, pero de Manuel Turizo, una canción que se llama El Merengue, ajá, que cabalmente. es muy buena canción, o La Bachata de Manuel Turizo, ¿verdad? O sea, él le puso el nombre o sea, no dice nada de eso en la canción, sino que simplemente esta es la bachata y este es el merengue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y muy buenas las dos canciones. Y, o sea, es gente que en realidad tiene talento. Pasa mucho, por ejemplo, que critica mucho a Maluma, cosas así, pero es gente con mucho talento, la verdad. O sea, aunque vos digas, Maluma no canta bien, canta lo necesario, creo que canta como cantaría Chayanne, por decirte algo, que tampoco es un mega cantante, ¿va? Ujú. Canta lo necesario y compone muy bien. Hay muchas canciones de otros grupos que eran escritas por Maluma, ¿verdad? Entonces no se puede negar el Claro. talento, o sea, que hay talento, ¿verdad? Y desde tu perspectiva al disco actual, el sonido, me decías ochentero, con un toque ahí porque sabes que a quién querés que llegue la música. ¿Mm? Va un poco de este conocimiento que me estás platicando en esta propuesta musical. Ya hablamos de los nombres de las canciones y cuáles vienen, pero en música, en musicalización. Fíjate que creo que todo lo que hacemos en Guatemala siempre tenemos influencias. Yo creo que Claro. no hay nada autóctono en Guatemala, lamentablemente no hay nada creado en Guatemala. O sea, Ujú, todos los cantantes guatemaltecos nos parecemos a alguien, ¿verdad? ujú, Entonces, y no es porque que carezcamos, digamos, de creatividad, sino que es porque sabes que si haces algo nuevo, lo que van a hacer es criticarte. O sea, ujú. no te van a ayudar, sino que te van a bloquear. Lamentablemente, Guatemala siempre hemos sido así. Me voy a meter dentro de todos porque soy guatemalteco, ¿verdad? Pero, o sea, no tengo ese asunto, yo no hago eso, pero así somos, como comunidad, digamos. Primero que Claro. nada, compartimos lo que nos da risa y de lo que nos queremos burlar, no de lo que está bueno y queremos apoyar, ¿verdad? O sea, por eso es que la industria en Guatemala no existe, digamos, no hay grupos de exportación, no Ujú. porque haya falta de talento. Yo te digo, mira, yo estoy sorprendido con los músicos con los que he estado grabando este disco. O sea, olvídate, a mí me mandan ellos el arreglo y yo no puedo ni siquiera creer que es la canción que escribí.
O sea, yo oigo esos arreglos, mira, un merengue que está al nivel de cualquier grupo dominicano. Unos arreglos increíbles. Te digo, he trabajado con grandes músicos, los que nos graban los instrumentos, el que graba la percusión, la güira, el que me hace la base urbana. O sea, hay mucho, demasiado talento en Guatemala. Unos cantantes de primera. Yo hace poco fui a ver a Rana aquí en Nueva York y yo estaba, o sea, los miro y yo digo, la madre, qué grupazo, ¿va? Qué grupazo. ¿Y por qué no hay nada de exportación en Guatemala? ¿Va? Se tienen que ir, los poquitos que han logrado hacer algo se tuvieron que ir de Guate. No salieron de Guate, ¿no? Es precisamente por eso. O sea, cuando haces algo bien hecho, a la gente no le importa. Si haces algo mal hecho, eso lo comparten, se burlan, lo vuelven viral, porque lo que quieren es burlarse de alguien, ¿verdad? Pero apoyar es muy difícil. Claro, Entonces, claro. a mí me decían, es que aquí en Guate no se puede. Sí se puede. Yo viví de eso en Guate, ¿no? Toda mi vida. Y mis hijas y mi hijo tal vez ya la colita porque por la época, pero mis hijas Claro. vivieron totalmente de mi música, ¿verdad? Y vivieron bien, gracias a Dios. O sea, tuvieron una buena educación, vivían en un bonito lugar y todo eso, gracias a la música. Entonces, yo no te puedo decir que a mí no me apoyaron. A mí me apoyaron hasta de más, ¿verdad? Claro, claro. O sea, sí, yo no te puedo decir que no soy profeta en mi tierra, pero lamentablemente no exportamos nada, ¿verdad? Y te digo, si todavía pasa, pues yo saco algo y hay gente que escribe comentarios que decís, ¿cuál es la onda de esta gente? ¿No? O sea, Claro, claro. mira, no es por nada, yo no estoy diciendo que nosotros seamos súper cantantes y que unos compositores de la fregada, o sea, no es cierto, es música de fregadera, o sea, no son unas megaletras y no cantamos increíble, pero las canciones dentro del género que van son muy buenas canciones. O sea, si vos agarrás una canción de nosotros y se la pones a una de Ilegales, de Proyecto Uno, de lo que sea, va a sonar bien. No se va a Claro, sentir el claro. trancazo del cambio de, pues, este sí suena bien culero. No, o sea, sí o sea, si vos pones una canción nuestra dentro de las canciones que estén sonando en una fiesta, no se va a sentir la diferencia. Y cuando no se siente la diferencia es porque estás haciendo un buen trabajo, ¿me entiendes? Claro, mantenés un estatus de Exacto. calidad, por así decirlo. Eso sí te puedo decir, yo meto las manos al fuego por la producción de mi disco. O sea, es un disco que hicimos que está a un muy buen nivel musical. Entonces, no hay discrepancias en cuestión de notas, en cuestión de desconocimiento musical, Claro, porque no solo somos nosotros. Como te digo, yo escribo las canciones, nosotros rapeamos dentro de las canciones, pero el talento que hay detrás de todo lo que se hace es enorme. Yo soy fan de todos los que grabaron en este disco. y son guatemaltecos. Todos son guatemaltecos. Perfecto. Brian, increíblemente que se nos haya pasado tan rápido el tiempo, la Y verdad. va ya casi la hora. Sí, es cierto, pero increíble. Y siempre es de disfrute con tu persona, de la plática. Hace rato que no teníamos este acercamiento, lo hicimos pues pensando justamente en esta canción que vi el video y también que se hizo viral ahí cierta noticia de contacto y tu opinión sobre el respecto y lo vi por varios lugares. Y Ajá. dije, bueno, es interesante cómo un artista logra permanecer, que creo fundamentalmente que ese es el verdadero éxito, ¿no? ¿O cuál Sí, es tu fíjate que yo me percepción? siento súper bendecido. Mucho cariño de parte de la gente. Eh, a pesar de que lo que te comentaba, ¿verdad? Nosotros sacamos un video y no es que tenga millones de vistas, ¿no? O sea, es muy difícil que en Guatemala logres tener un apoyo full, ¿verdad? Ujú. Es muy difícil. Pero yo me siento muy bendecido y muy agradecido con todo lo que la gente de Guate ha hecho por mí, ¿verdad? El hacerme sentir importante en cuestión de mucha gente me comenta cosas muy bonitas, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no, lamentablemente no puedes contestarle a todos, ¿verdad? Claro, claro. Eh,
pero yo los leo todos los comentarios, siempre les doy me encanta y todo eso, y créanme que sí los leo. Lamentablemente casi siempre le contesto al que me pone algo malo, pero porque son menos, ¿no? O sea, gracias a Dios son menos. Lo logras Entonces, identificar rápido. ajá, entonces así como que si de 100 comentarios uno hay malo, a ese le respondo. Pero es también un buen parámetro, ¿no? Porque no todo puede ser a favor. Sí, fíjate que sí. Por ejemplo, recién acabo de poner una foto. Te pongo un ejemplo porque es lo último que publiqué en Facebook. Publiqué una foto, ciento y pico de likes. La gente comentó, pero uno puso, o sea que retirarse con dignidad no existe. Así como que. Entonces solo le contesté y le puse, lee los comentarios. Sos el único que tiene esa opinión. Claro, claro. Entonces, no va a faltar, vamos, no va a faltar quien no esté de acuerdo. Lo chistoso es que el cuate este que me puso ese comentario me mandó una solicitud de amistad que no he aceptado. Entonces, yo ni cuenta me había dado y cuando veo, digo, entonces, ¿para qué quieres ser mi amigo si eso es lo que opina de mí? Bueno, suele pasar mucho, ¿no? Y a Ah, veces no es que uno no pueda aceptar, sino que hay cierto límite de en Facebook, cosas como tal, y que aunque uno quisiera, ya solo podés seguir. sí, y fíjate que yo cometí el error y me lo han dicho muchas veces, pero es tal vez porque eso lo siento como un poco más personal. Yo no lo hice como Claro, una fanpage, sino que es mi Facebook. Entonces, claro. cuando llega a creo que son 5,000. 5,000, 8,000, no me acuerdo. No, 5,000 nada más. Ajá, ya no te deja agregar más. Entonces, lo que he hecho es de que Te pueden cada seguir. cierto tiempo vengo y pongo en una publicación así como, bueno, los que solo están de adorno se van porque hay un montón de solicitudes, ¿no? Pues si algún día ya no aparezco, ya sé. No, es que en serio, hay un montón que comentan siempre, otro montón que, aunque sea de vez en cuando, pero hay unos que los tenés ahí que no tenés ni idea de por qué los tenés ahí, ¿no? ¿En qué Entonces, momento llegaron? ajá, o sea, yo porque acepto muchos, pero a veces solo están ahí justamente para eso, para chismear o para tirar, o sea, digo yo, o sea, imagínate la gente que te manda una solicitud de amistad para poderte decir algo feo, pues, Esa no conjuga lo de la ajá, amistad. entonces Pero en uno relación como que a no, como que no concuerda el asunto aquí, sí, ¿va? Entonces, pero en relación a vistas y demás, yo digo, bueno, tenés un segmento, obviamente, tenés una gran trayectoria. Eh, buscar la viralidad, creo que para todos los artistas se busca, pero como lo que decís, y en sí, tu ser de querer hacer algo propio que satisfaga primero a tu interior y después, pues, a quien quiera compartirlo. Yo digo, a ajá, veces uno saca un track o algo de una entrevista, digo, lo platicaba un tiempo atrás y le digo, a mí me interesa tu historia, a mí me interesa hablar con la persona y con el humano. Y me ujú, dice, pero si no muchos lo van a ver. Y le digo, no me interesa si las 2 personas lo ven, que ujú, esas 2 personas reciban eso, ¿no? claro, Y como tu persona, digo, increíble trayectoria, ¿cómo se llama? Gran acontecimiento de los 90. ujú, Marcaste una trascendencia en Guatemala que no solamente porque yo lo diga, sino porque así es, y es una realidad. ujú, Pero hoy por hoy mantenés ese vigor de música y creando. Para mí es importante como periodista de pronto buscar el punto y hablar con tu persona y decirte, ajá. qué bueno, porque el legado continúa y cuántos artistas no has visto encender y apagarse. Y fíjate que, como te decía, es un asunto tan personal. Yo tengo 2 nietas, ¿verdad? Ujú. Y el ver a mis nietas bailando mi música y pidiendo mi música a mis hijas, les dicen así como que les pongan la música de su abuelito. Eso es para mí más que suficiente, ¿me entendés? O sea, es como un pago a lo que yo estoy haciendo, que yo digo, o sea, ¿cómo es que mis nietas, y no es porque solo yo sea su abuelito, auténticamente les gustan las canciones, empiezan a bailar y todas contentas. O Ujú. sea, entonces dice uno, qué bonito, ¿ah? Qué bonito que al final de cuentas, pues para ellos estamos trabajando. Y mira, o sea, como te digo, si nosotros lanzamos un video que nos gastamos X cantidad de dinero y alcanza 1,000 vistas nada más, ¿verdad? Ujú. Que se dice nada más porque es poco en el mundo artístico, si lo quieres ver así, ¿verdad? Ujú.
alcanzás 1000 vistas y decís, a la madre, o sea que me salió a tanto la vista, o sea, en cuestión de gastos, Todavía ese es el decís, cálculo. como que no cuadra el asunto, ¿no? Claro, En realidad, cuando lo estás haciendo por satisfacción personal, esas 1000 vistas valen mucho, ¿verdad? Obviamente, si llegas a pensar, ¿y cómo es que un video así como esto, que nada que ver, tiene 2 millones, ¿no? Y esto que está bien hecho, bien trabajado, que nos esforzamos, que hicimos lo mejor que pudimos, tiene 1500. Nunca te lo vas a explicar, ¿no? Nunca vas a saber por qué pasan esas cosas. Como te digo, de lo que hemos hecho hasta ahorita del disco, la que más tiene éxito en cuestión de números es Nadie nos detiene, que tiene más de 40,000 vistas. claro. Pero de ahí tenemos que 14 de las que tienen bastante, pero muchas tienen 1000 y pico, 2000. Entonces decís, vale la pena, y te puedo decir, la vale totalmente, ¿verdad? Porque fueron 2000 personas que vieron tu música, Y que que les posiblemente gustó. esas 1000 sí empezaron y terminaron de verlo, Claro. porque podríamos tener 15,000 reproducciones en un par de horas y ves las estadísticas y el Lo primero otro, 2 fíjate segundos que a abandonó. nosotros no nos gusta mucho, yo he hablado mucho de eso con ellos. La Ujú. mayoría de gente puede comprar o pagar una campaña, ¿no? Publicitaria en YouTube o lo que sea. Claro, Y meterla entonces sí o sí. haces mucho más números, ¿verdad? Y es una inversión válida. Haz de cuenta, yo no sé si lo manejan así, me imagino que sí, pero artistas grandes, yo me imagino que tienen designado, vale, vamos a meter $1,000,000 a este video en cuestión de promoción en YouTube. Y entonces ese $1,000,000 va a repercutir en 30 millones de vistas, ¿no? Y Ujú. entonces de esas 30 millones de vistas van a recibir un pago de vuelta, tal vez hasta más que ese millón que le metieron. Entonces lo ven como un negocio, ¿verdad? Claro, claro. Y aparte de ser funcional, te deja el rollo de que la gente diga, ojalá tiene 30 millones de vistas, ¿verdad? Y Popularidad, entonces lo ¿no? empiecen a ver más porque dicen, ¿por qué tiene 30 millones de vistas? Pero a nosotros nos ha gustado casi siempre hacerlo orgánico, ¿verdad? O sea, ver en realidad cuánta gente lo mira. No, no pagar los views, porque entonces no sabes o no te das idea si a la gente en realidad le gustó, ¿verdad? O se la propusiste y no la aceptó de igual forma, ¿no? Exacto. Entonces, sí creo que lo hemos manejado muy orgánico. Sí hemos metido aquí que haya 20 dolaritos a esto solo para que nos compartan, digamos, la noticia de lo que estamos haciendo, Claro. ¿verdad? Pero no hemos como enfatizado en decir, va, saquemos un presupuesto para hacerle publicidad a las canciones. O sea, lo tuyo es orgánico hasta el momento, ¿no? Sí, Y de forma orgánica sigue vigente. y lo otro era lo que te comentaba. De hecho, nosotros, o sea, al no estar nosotros activos al 100% dentro de la música, obviamente no puedes ir a entrevistas en radio, no vas a la tele, que es también mucha promoción que se maneja, ¿verdad? O sea, que se utiliza para tener precisamente más cantidad de vistas y lo que sea. Que Ujú. ahora vos sabes que todo se mueve por redes, ¿verdad? Es mucho más el movimiento en redes. Claro. Pero, como te decía, no somos un grupo que está activo al 100% en lo musical, ¿verdad? Pero para nosotros lo que estamos haciendo es algo que nos llena como no tenés idea. Y en estas épocas y edades, vamos, porque yo tengo 48 años ya. Ujú. A veces platicamos de cómo es eso que cambian ahí sí que las pláticas entre amigos, vamos, que de repente ya empezás a mencionar males. Ay, vos, la diabetes la tengo, que el colesterol, que el, que el azúcar, o sea, todo eso cambia y nosotros los tres a veces nos contamos esas cosas. Muchas veces tengo que irme a hacer exámenes de esto y que así vos cuidate, porque entonces, o sea, Ya, un estamos poco más hablando de de todo conciencia eso, de la vida, ¿no? claro, o sea, es parte de vos. Entonces, para nosotros es como, o sea, para nosotros no es motivo de, ay, qué vergüenza, y nosotros todavía haciendo esto a los casi 50 años. Al contrario, vos, es algo que nos llena de orgullo y decimos, qué bonito que después de tanto tiempo que ha pasado, todavía saquemos una buena canción y que hayan 1500 personas
Que que, están la, ahí que pendientes. están ahí, que la vieron, que nos dijeron, la muchacha, qué buena está la rola. O sea, eso te da energía, eso te da más batería para seguir haciendo más música. Y creo que hasta en el momento, no, o sea, está bien no esperar a donde ya nadie te quiera para irte, vamos. Claro, Pero también cuando sentís el cariño de la gente, te dan ganas de seguir haciendo más, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, yo te digo, me he sentido muy, muy cubierto por la gente, ¿verdad? He sentido que es mucho más la gente a la que le gusta que a la que no le gusta. Y, y definitivamente, no te sé, ayer precisamente terminamos una canción y ujú, yo se las mando a Keos, ¿no? Estaba yo trabajando con el productor y la escucho y haciendo algunos cambios ahí. Y cuando se las mando a Keos, yo la oía y la oía y la oía. No te idea, la he oído 30, 40 veces de ayer para hoy. Y yo les pongo a la muchacha, qué disco más hijo de su madre el que estamos sacando. O sea, está buenísimo. Ya que la gran, o sea, la emoción de nosotros, ¿no? O sea, claro, claro. el que te emocione tanto, el que oigas una canción y digas, qué buena quedó. Y como te digo, no es cuestión de ego, porque no estamos hablando de nuestro trabajo. Nuestro trabajo nosotros ya lo hicimos y ya sabíamos cómo había quedado. Es Ujú. escuchar el producto final del trabajo de todos los De que todo. estuvieron ahí, vamos. Porque estamos haciendo música bien trabajada, vamos. O sea, no es ¿cómo era que le decían al reggaetón? Un bote de leche con un palo, vamos. No es eso. Ujú. O sea, estamos hablando de güira, tambora, saxofones, trompetas, bajo, el arreglo urbano, la base musical, lo electrónico, pianos, coros, o sea, es un proyecto grande, vamos, y escuchar, a mí yo creo que se me había olvidado lo rico que se sentía producir merengue house, vamos, y es otro rollo, es otro mundo, mano, y es admirable, como te digo, el trabajo de todos los que estuvieron envueltos, Félix Jocom, Moisés Gerardo, Maynor García, Diego. Son tantos los músicos que no te los puedo mencionar a todos porque incluso en diferentes canciones grabó diferente gente, La Guira, por ejemplo. Eh, pero, mano, es un talento tan grande que tenemos en Guatemala que sería bonito el que no fuera necesario para todos esos talentos irse del país para poder hacer algo. Vamos. O sea, lamentablemente cuando te dicen, sí, si sos tan bueno, entonces, ¿por qué no has pegado en tal lado? Ajá, ¿y quién ha pegado en tal lado? ¿Ah? Arjona y quién más. ¿Ah? Dos, Bueno, tres, un actor, otra cantante. ¿De cuántos millones de buenos artistas que hemos tenido en Guatemala en todas las eras? ¿Dos? O sí, sea, totalmente. y eso no es cuestión de falta de talento. Y como te digo, yo no me puedo quejar de que no hay apoyo, pero sí me puedo quejar de que a veces tenemos un poco confundiditas las prioridades en cuestión de eso. Aún no somos una comunidad que apoye tanto el talento dentro de nuestro país, vamos. Ujú. Entonces, yo creo que ahora en estos días ya no es como que hayan disqueras buscando talentos, eso ya cambió, vamos. Ahora casi todo se hace individual, ¿no? Sí, Personal. hay más recurso de tecnología, ¿no? Ajá. Todo es más Pero, accesible. pero todos son los números, todos son los números. ¿Y, Claro. y quién te da los números? ¿Ah? O sea, los números te lo da la gente. O que vos tengas la plata para pagarlos, ¿no? Una de dos. Ajá, pero como te digo, o sea, sí sería bonito y no te hablo de nosotros, como te digo, yo estoy súper, súper contento con este disco y estoy súper admirado del talento de la gente que estuvo detrás de mis producciones. Aprovecho la plataforma también para darles las gracias a todos los músicos que participaron y decirles que mis respetos, que hicieron, mira, mis canciones, o sea, en el momento en que las terminé de escribir y todo eso, estaban aquí, Ujú. pasaron por un proceso, subieron acá, pasaron por otro, subieron acá, y el producto final está acá, gracias al trabajo de los demás. Vamos. Entonces sí te Claro. puedo decir que lo de nosotros es un pedacito, pero qué talentazo de la gente de Guatemala. O sea, ojalá que
Dios bendiga las manos de todos los que tocaron esos discos, ¿no? Y que les dé mucho trabajo, ¿vamos? Que eso es lo importante. Y créeme que hay mucha gente en Guate viviendo de la música. Sí, lo Y, sé. y eso es bueno, pero ¿a cuántos millonarios habrá hecho la música en Guatemala, vos? Es un balance, sí. Siempre Ajá, es un ir y vivir de lo que querés, ajá. acompañado de otro trabajo, ¿no? O sea, Entonces, no puedes hablar ni siquiera de la cantidad de gente o lo grande o pequeño del país, porque ¿cuántos millonarios habrán en Puerto Rico, vos, haciendo música? ujú. Entonces, Puerto Rico es una isla, vamos, y si tienen ese poder, ¿por qué nosotros no podríamos tenerlo? ¿Va? Podríamos ir concluyendo esta entrevista con decir que en Guatemala nos la tenemos que creer, Brian. Fíjate que yo siempre he dicho dos cosas, la diferencia entre creerse y creérsela, vamos. Ujú, Pues creerse es tener un poquito de talento y creer que sos el rey del universo. Y creérsela es saber de que con ese poquito de talento puedes crear muchas cosas, vamos. ujú, Entonces, utilizarla de esa manera, vamos. O sea, no dejar que pensemos que nunca va a pasar algo, porque ujú. yo te soy bien sincero, yo cuando empecé en 1991 a los 14 años con la idea de quiero hacer un grupo, no pensé que iba a estar 30 años después dando esta entrevista con vos, ¿no? Claro, y, claro. y, y que iba a haber logrado tantas cosas y que algún día iba a tener hijos y que mis hijos iban a vestirse, a comer, a estudiar y todo gracias a la música que yo hice. Es algo que no me imaginé jamás. Entonces, sí se puede, ¿va? O sea, definitivamente sí se puede. Yo creo que tenés que tener mucha perseverancia, ser inteligente en cuestión también de negocios, ¿no? Porque no solo es la música Va y ya. muy acompañado a la música ahora de. ¿Ah? Y más, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos como un manager específico, ¿no? O sea, en Mamboteros yo era el dueño del grupo, pero yo era el que vendía las fechas, yo era el que negociaba, yo era el que... Entonces, hasta la fecha, vamos. Entonces, Ajá. sí creo que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con saber de que no solo se trata de ser un buen cantante y todo eso, puede ser cuestión de mercadeo, ¿vos? Y de Muchas un veces. montón de cosas que es importante. Eh, y la conexión que vos tenés con el público, eso es súper importante, ¿vos? Eh, yo creo que también el que la gente empiece a conocerte y cambiar conceptos, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, yo te diría que en Guatemala hay mucho talento y que ojalá, que si no pasó en mi generación o en la que está ahorita, pase en alguna, en donde en realidad logremos exportar la música de Guatemala, vamos, y que se logre demostrar que en Guatemala hay mucho talento. Y si te das cuenta, no es cuestión solo de Guatemala, o sea, pensá cuántos centroamericanos en la música han pegado, vamos, Claro, claro. contaditos con una mano. O sea, por lo Cierto. menos de los que son muy populares, porque yo me imagino que han de haber muchos que tienen éxito y que lo hicieron, pero que están detrás de una producción y uno no, ni se entera que son de esa nacionalidad, ¿vamos? Sí, Pero si lo ves así, o sea, pensá en grande, ¿quién? Álvaro Torres, Luis Enrique, Ricardo Arjona, eh, en realidad son contaditos, ¿vos? ¿Y en cuántos cierto. años? ¿Y cuánta gente? ¿Y Entonces cuánta sí, música ha surgido que no ha tenido tal vez de pronto el oído necesario o el apoyo necesario? ajá. Entonces, ojalá, Posiblemente. vamos, ojalá que algún día se logre. Eh, a veces es como raro que alguien que hace música urbana y el rollo te platique algo así como esto que va mucho más allá, vamos. Claro, claro. Pero como te he dicho, o sea, yo creo que mi conocimiento musical va más allá de mi capacidad musical, vamos. O sea, Ajá. y siempre lo he dicho, yo creo que yo sé más de lo que yo puedo hacer. Porque una cosa es, por ejemplo, que yo escriba pensando en, esta nota es aquí, pero que yo le llegue, ¿no? O sea, entonces, ¿me entendés? A veces tu Claro. capacidad
no tiene el límite que tiene tu creatividad. Tu creatividad es mayor que tu capacidad. Entonces, tenés que saber que si tu creatividad está aquí, pero tu capacidad está aquí, vas a buscar en dónde sos capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. lógicamente, pero sí te digo, siempre me ha gustado la música. No estudié música, no puedo escribir y leer música, ¿vamos? O sea, no te hago una Ujú. partitura ni nada por el estilo. Pero sí soy compositor, sí puedo componer diferentes estilos musicales, por lo menos de oído, ¿no? Y sí tengo mucho conocimiento musical porque me gusta la música, yo amo la música, o sea, siempre la he escuchado y como te digo, me gusta estudiarla y creer, aquí sonaba así porque no existía esto, y aquí Claro, empezó a claro. existir esto, y de hecho el por qué me volví tan fan de los Beatles es porque muchas cosas que hoy en día tenemos en la música fueron gracias a experimentos que ellos hicieron, o sea, el estéreo, la distorsión en guitarras, o sea, un montón de cosas que tal vez gente no sabe, pero por ejemplo, el asunto de que grabaran unas voces en el lado derecho y otras en el lado izquierdo y unos sonidos así, fue por carencia de canales, no fue por inventarse algo, sino No, que era porque, no fue por querer crear el histerio. ajá, o sea, queremos meter un montón de instrumentos, pero no nos caben, vamos, ¿qué hacemos? Tiremos 4 aquí, tiremos 4 acá. Y ahí se creó el estéreo, vamos. Entonces, imagínate ese tipo de cosas Fue una gran diferencia. o sea, tenés que saber, o sea, apreciarlo para en realidad valorarlo, ¿me entendés? Entonces, Claro. De lo contrario, sí, no sí, hay forma de me apropiarse. gustaría, me gustaría que la gente que oiga este disco que estamos haciendo trate de analizarlo. O sea, ojalá que no lo oigan nada más como, sí, está alegre, sino que en realidad lo escuchen y digan, o sea, cómo suena el bajo ahí, el bajista, qué cabrón. O sea, ¿me entendés? O sea, me gustaría que llegara a pasar, ¿no? Que lo Entonces, aprecien más desde calidad de músicos, en lo rítmico y claro, la canción y lo vocal. claro, sí. Creo que Se vuelve eso es uno claro. con el tiempo más metódico, ¿no? Ajá. Pero a ver qué pasa. No sabemos. Bueno, Brian, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, a Hoy vos, muchas viajamos gracias. hasta Estados Unidos, donde ya estás pues radicando y haciendo música y esperamos más propuestas musicales. Por ahí estaré muy atento para el programa de radio y siempre seguir incluyendo los temas. Como te comentaba la otra vez, increíble que después de cierta nota de repente llegaba una llamada o un mensaje diciendo, mira, quiero tal de contacto. Yo, déjame ver si está todavía por acá. Ajá, Pero es claro. increíble, ¿no? Porque todo lleva Sí, como una no, bola de y, nieve. y qué bonito, como te digo, qué bonito saber eh, que algo que hiciste hace tantos años todavía la gente le tiene aprecio y la gente lo recuerda con cariño. Entonces, eh, que no sos el único que guarda bonitos recuerdos de todas esas épocas, vos que, Ujú. como te decía, hay gente que hasta me ponía así como, con esa canción bailé por primera vez con la que ahora es mi esposa. Cosas así, vos, o te juro que hay un montón de casos en donde me dicen que le pusieron Brian a su hijo por mí. No, Entonces, no ya tuviste nada que ver ahí. yo no tuve nada que ver, pero tal vez les gustaba el nombre, porque yo sí recuerdo que Brian no era un nombre tan popular cuando Ujú. yo era pequeño. Yo me acuerdo que cuando me preguntaban mi nombre, yo decía que me llamaba Brian, entonces así como, uno así como, qué raro tu nombre, o otros así como, qué chilero tu nombre. Y después se volvió tan viral que ya era el Brian, vamos. Pero, ¿De pero dónde sí te viene? digo, así, sí, hay un montón de cosas que me llenan un montón. Yo siempre cuento la anécdota de cuando nosotros vimos por primera vez que habían tiro al blanco en las ferias con contacto y que le disparabas y sonaba, nadie nos detiene y se ponía a bailar los muñequitos. Y tenía cierto, cierto, Ajá, cierto. o sea, ese tipo de cosas son cosas que no te imaginas que van a pasar algún día con lo que estás haciendo. No, pues me Entonces, moviste un recuerdo ahorita en este momento, sí, sí, justo. fíjate, muchas memorias para mí, eh, que tal vez no, como vos me preguntabas, si alguna vez perdí suelo, yo creo que fue al contrario, fíjate, yo creo que no dimensionamos qué tan famosos llegamos a ser hasta que dejamos de ser famosos. O sea, Hasta que extrañaste esa parte tan donde de empezaste a abrazo darte de cuenta de, a la gran, o sea, habían puestos en el mercado donde vendían playeras con 3 líneas y decían camisas de contacto, o sea, llegar a eso, o sea,
no lo dimensionamos cuando estaba pasando. En los eventos vendían como una cinta que decía contacto, porque yo me ponía pañuelo en la cabeza, o sea, sí, cierto. me recuerdo que cuando me corté el pelo por primera vez sacaron una nota en el diario que yo me había cortado el pelo, o sea, imagínate, eh, entonces son cosas que decís, a la madre, o sea, Podías llegó a mover pasar algo eso, que era nota, que era importante. llegó a pasar Sí, eso, vamos, y no nos yo dimos no cuenta. logré, yo no logré entrevistarlos. Yo me recuerdo que hicimos un concierto Ajá, y no logré yo hacer la entrevista, no pude en esos tiempos, y ese tiempo era el time, ¿verdad? Era lo que uno que quería. ajá, La vida. sí, cabal, sí, imagínate, o sea, yo te digo, yo estoy Era más que difícil. agradecido y más que contento con lo que se logró y con lo que estamos haciendo hoy en día, olvídate, o sea, Satisfecho. súper satisfecho. ¿No? Y Para no, despedirnos, Brian, me gustaría que de pronto a esta audiencia que ha seguido esta entrevista, que la está escuchando, ¿con qué palabras te gustaría despedirte? Y en especial, poderle decir algo a aquel músico, aquel cantante, aquel que sí se está dedicando a la música, ajá. algo desde tu experiencia. Bueno, a los chavos que están empezando en esto y que tienen muchas ganas de hacerlo, yo creo que los tiempos cambiaron mucho, pero no, primero no se desesperen, ¿verdad? Sigan tratando, no Ujú. piensen que no se puede hacer algo, es que, o sea, de una vez dicen, es que aquí no se puede, sí se puede, así se puede, pero tienen que ser inteligentes, poner su talento, pero su inteligencia para que el talento se dé a conocer, ¿verdad? Uno, dos, eh, decirles que no dejen de luchar, vamos, en su sueño, que no se desanimen, y tres, que cabal, que no se crean, que se la crean, vamos, que no se sea de que ya sacaron una canción y creen que si yo soy cantante, o sea, no, es mucho más que eso. Ujú. Entonces, sí, sí se puede, sí se puede. Pues. Yo te podría decir que desde el año 97 hasta el 2019 que yo me vine de Guatemala, yo viví totalmente de la música. Yo no tuve otro trabajo más que la música. Y, y conozco a muchos en Guatemala que se han dedicado a la música también por años y que de eso viven. Entonces, sí Claro. se puede si encontrás la forma correcta de hacerlo. Entonces, échenle ganas. Si ese es su sueño, créanme que, o sea, yo he dicho varias veces que ya no voy a hacer música y no puedo. O sea, cuando en realidad es así, es cuando te das cuenta que naciste para eso. O sea, tenés un don por algo. Claro. Eh, no, y lo más que le puedo decir a la gente es gracias. Gracias porque, eh, como les decía, aunque no me dedique al 100% de la música, ahorita, por ejemplo, si yo dejara de cantar, igual sigo teniendo mi trabajo y de eso vivo, ¿vamos? Pero, pero gracias porque cuando se me ocurre querer cantar, ustedes están ahí para recibirme y eso no tiene precio. ¿No? O sea, muchas gracias. Gracias, Brian. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que hemos platicado. Y bueno, desearte todo lo mejor y seguiremos ahí al tanto de la música que estás realizando. Muchas gracias a vos, gracias y a toda la gente que lo vea por ahí, que lo compartan también. Y buenísima onda, gracias por este espacio y por apoyar la música nacional. Gracias, Brian. Nos vemos.